De modo que el sermón del día de hoy trata sobre las expectativas. Creo que todos hemos tenido alguna expectativa respecto a algo en alguna ocasión, ¿sí? A lo mejor algo muy común ahorita es respecto a las compras en línea, por ejemplo. A veces tú esperas que, o supuestamente, lo que esperabas recibir era una prenda de tal tamaño y resulta que tu expectativa se rompe porque, híjole, estaba demasiado pequeña o de plano estaba enorme, ¿no? Pasa muchas veces. Yo recuerdo cuando niño, mis papás finalmente me decidieron regalar un Xbox, ¿no? Yo tenía 10 años, 11 quizá, y era como que acababa de salir, yo ya estaba enfadando mucho tiempo, y bueno, finalmente los convencí. Y recuerdo que me habían dicho, no, pues para tales fechas más o menos. Y cuando esas fechas iban llegando, yo recuerdo que toda semana anterior a, vamos a poner el viernes que me lo iban a entregar, no recuerdo el día exactamente, yo estaba en la ventana siempre con expectativa para cuando mi papá llegara del trabajo, salir corriendo y abrir la cajuela y según yo ya ver ahí el Xbox, ¿no? Entonces mi papá se aprovechaba de esa expectativa y llegaba a la casa y me acuerdo que llegaba con las manos detrás de la espalda, como caminando, con una sonrisota y luego decía, no traje nada, ¿no? Y yo acá, "Oh, no". O luego me decía, ven, corre, corre. Y yo salía corriendo al carro porque dije, no, ya lo trae. Y abrí la cajuela y no traía nada. Y así me trajo, ¿no? Como una semana hasta que finalmente me dio eso que yo tanto necesitaba. Pero hay ocasiones donde también compras algo y supera tus expectativas, ¿sí? Yo compré una moto hace unos años y la verdad la compré porque estaba muy barata y no le di mucha... Dije, bueno, pues el precio está muy bien, pero no creo que sea... que vaya a durar tanto. Y la verdad me ha superado demasiado mis expectativas, su calidad, lo que ha aguantado. Y fue una moto relativamente muy barata a comparación de otras, ¿verdad? De modo que ciertamente hay ocasiones donde compras algo y supera tus expectativas también. A lo mejor tú has tenido expectativas respecto a una persona, una relación, un familiar, un amigo, algo de trabajo, y esa persona pudo faltar a lo que tú esperabas, su fidelidad, etcétera, ¿no? O a veces vas a un restaurante que como que dices tú, bueno, pues aquí a ver si sobrevivo después de comer esto, y te encanta. Dices tú, wow, o sea, está buenísimo, ¿no? Um, Quizás hasta sobre Dios en ocasiones podemos desarrollar ciertas expectativas. Vemos a Dios, la fe, el cristianismo de cierta manera y cuando enfrentamos la realidad, eso puede ponernos en entredicho como que, oye, yo esperaba algo distinto. La historia del día de hoy es una historia sobre expectativas, una historia de hace muchos años, sobre gente de hace muchos años, pero con expectativas tan añejas o modernas como las nuestras. Si tienen su Biblia, les voy a pedir por favor que me acompañen a Hechos, capítulo número 12. Creo que puse 15. No, 12. Hechos 12, por favor. Hechos capítulo 12. De modo que el sermón de hoy se titula Nuestras expectativas frente a los planes de Dios, o nuestros planes y las expectativas, los planes de Dios y nuestras expectativas. Ok, entonces Hechos capítulo número 12. ¿Estamos ahí? Recordemos que en esta historia del libro de Hechos nos va narrando cómo la iglesia fue creciendo en todo el mundo y para este momento la iglesia de Jerusalén era una iglesia ya relativamente fuerte, una iglesia más establecida con más entendimiento de muchas verdades. Así que así llegamos aquí. Fíjense, los primeros versículos nos cuentan algo sumamente interesante. El versículo 1 al 4, se los voy a narrar, ¿ok? A mí me encanta narrar estas historias. El rey Herodes tiene la gran idea de arrestar a algunos miembros de la iglesia. Y de entre los miembros de la iglesia que él decide perseguir, él escoge perseguir a uno de los 12 apóstoles, el apóstol Jacobo, que era hermano del apóstol Juan. Por cierto, Jesús siempre tuvo como tres apóstoles más cercanos, que siempre llevaba como a misiones más personales, por decirlo de una manera. Y era el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo. De modo que ellos eran siempre los que andaban con Jesús viendo, pues encontrando las más profundas revelaciones, vieron a Jesús en su glorificación terrenal, descubrieron algunos secretos que Jesús les reveló solo a ellos y les dijo, ustedes pueden decir esto solamente hasta que yo ya no esté. Y Jacobo era entonces de algún modo uno de los líderes importantes de la iglesia de Jerusalén. El rey Herodes lo arresta y lo decapita. La decapitación para los romanos, para un ciudadano romano, se daba en ocasiones cuando el delito por el que te acusaban era el delito de sedición. Entonces lo que ellos estaban intentando hacer era disuadir el movimiento por medio de ejecutar a Jacobo. ¿Cómo lo ejecutaron? Por medio de la decapitación.
Así que Herodes, fíjense ¿qué pasa aquí? Ve que esta jugada política de ejecutar a Jacobo le trajo mucho beneficio político. A los judíos les agradó. Recordemos que para los judíos el cristianismo era una secta, ¿sí? Era gente que se oponía a todo su movimiento. Entonces, que el cristianismo creciera significaba que ellos como judíos estaban perdiendo. De modo que el rey Herodes, políticamente muy inteligente, dice, voy a arrestar ahora a Pedro, porque Pedro es el líder del movimiento y seguramente si lo arresto a él, logro ejecutarlo, mi fama va a crecer, los judíos me van a querer más y mi poder se va a afianzar. Así que Herodes arresta a Pedro y lo mete en la cárcel y se lo entrega a 4 grupos de soldados. Cada grupo de estos soldados se le conoce como un tetadrión, que significa 4 personas. Algunas de sus Biblias probablemente digan 4 grupos de 4 soldados o algo por el estilo. Justamente es por eso. De modo que imagínate que te arrestan y ponen a 16 policías a tu cuidado. O sea, Pedro estaba sumamente resguardado. Ahora, no significa que los 16 estaban 24/7 contigo. Probablemente se dividían en turnos, ¿verdad? Como era común, quizá 8 y 8. El punto es que tú estabas en una prisión de seguridad con 4 guardias, probablemente cada 4 horas de intercambio, cuidándote siempre. O sea, era imposible escaparte. Y así el versículo 5 resume lo siguiente, Hechos 12:5. Dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Muy bien, hasta aquí quiero que analicemos un poquito las expectativas de al menos 3 personas aquí, o bueno, 3 grupos aquí. En primer lugar, pensemos, ¿cuáles eran las expectativas de Herodes y de los judíos en arrestar a Pedro? Ya se les ha adelantado un poco, pero ellos al arrestarlo y ejecutarlo querían recuperar poder. Herodes lo veía como una manera de afianzar su legado dentro de los judíos, y los judíos lo veían como una forma de recuperar su capital religioso, ¿verdad? De modo que ellos esperaban que al ejecutar a Pedro, todo saliera de perlas a su propio beneficio. La iglesia, aquí el texto en el versículo 5 nos dice que la iglesia hacía una cosa, y era orar. Imaginemos que somos la iglesia que ora por el apóstol Pedro. ¿Qué estábamos esperando o qué estaríamos esperando al orar? ¿Ustedes por qué orarían? Pues por su liberación, ¿no? Probablemente, Señor, pues libera a Pedro. O sea, acaban de matar a Jacobo, uno de los 3 importantes de los apóstoles, y ahora tienen a Pedro. ¿Qué creen que le va a pasar? Pues lo van a ejecutar. Así que seguramente ellos oraban. El texto dice que oraban con fervor, con pasión. ¿Qué estaban orando? Que Pedro fuera liberado. A lo mejor alguno con un poquito menos de fe decía, Señor, pues que no le duela tanto, ¿no? O sea, si va a morir Pedro, pues que sea una ejecución rápida o que no sea tan vergonzoso. O quizá otros estaban orando porque Dios levantara a otro nuevo Pedro o algo por el estilo, un nuevo líder en la iglesia. No sabemos en ciencia cierta, pero el texto sí nos deja muy claro que ellos oraban y seguramente estaban orando por su liberación. ¿Por qué creo esto? En Hechos 5, no vayan ahí, pero en Hechos 5, ya en alguna ocasión, los apóstoles fueron arrestados y Dios envió un ángel a liberarlos. No era la primera vez que se encontraban en la cárcel. De modo que seguramente estaban orando para que Dios hiciera algo. ¿Quién sabe? Pero que Dios sin duda hiciera algo. Poniéndome en el lugar de Pedro, ustedes conmigo, ¿qué sentirían si acaban de ejecutar a un amigo suyo de años, hermano en la fe, y tú estás ahora en la cárcel, en su lugar, donde probablemente él también estuvo antes? ¿Qué estarías tú pensando? ¿Qué expectativa tendrías? Pues se me acabó la carrera, ¿no? O sea, imagina, Pedro había traicionado a Jesús, lo negó y Jesús lo restauró, pero ahora Pedro está probablemente pensando, pues ahora sí, ya, ¿no? Tengo que desquitar lo que yo le dije a Jesús en algún momento, que lo seguiría hasta la muerte. Y ahí está Pedro pensando, pero al mismo tiempo, Pedro ya había visto varios milagros de Dios. Probablemente esa expectativa de muerte se combinaba con la expectativa de un futuro prometedor, diciendo, bueno, quizá Dios pueda hacer algo, o incluso si muero, Jesús dijo que Él fue al Padre a preparar una morada eterna donde yo puedo estar. Había sin duda en Pedro confianza a la vez, tanta que el texto ahorita nos va a indicar qué Pedro estaba haciendo cuando los siguientes versículos se van a desarrollar. Todos tienen aquí intenciones, ¿verdad? Los judíos, Herodes, la iglesia tiene intenciones y Pedro mismo puede tener ciertas intenciones. Pero aquí los designios de Dios, los planes de Dios empiezan a intervenir en la historia y confrontan las expectativas de nosotros los seres humanos. Versículo 6, dice, esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscar a Pedro, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Actualmente, cuando entras en una prisión de máxima seguridad, hay como celdas especiales. En aquel tiempo, cuando eras un prisionero
de alta prioridad, lo que hacían era que te esposaban a un guardia al lado. Entonces dormías ahí con él encadenado. Y Pedro tenía 2 guardias encadenados por cada costado. De modo que estaba asegurado totalmente. Versículo 7 dice, de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado. Otras versiones dicen que lo golpeó en el costado. Y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo Pedro. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. No quiero que pasemos desapercibidos aquí varios detalles que son, la verdad, sumamente interesantes cuando los leemos. En primera, es increíble imaginarte a Pedro durmiendo tan profundamente que un ángel entra, irradia tanta luz y tú sigues, este cuadro está, sí, ¿no?, finalizado, muerto, ¿no? O sea, bien dormido. Pero otra cosa que resalta es por qué Dios hace que un ángel lo rescate de esta manera. ¿Estás de acuerdo conmigo de que Dios pudo haber usado otros métodos? ¿Sí? O sea, ¿por qué Dios no provocó un super terremoto en el que todos se murieran menos Pedro y que Pedro saliera corriendo, ¿no? ¿O por qué no Dios hizo que los guardias cayeran en un sueño tan profundo que Pedro hubiera agarrado las llaves, hubiera abierto el candado y se hubiera escapado? Hay muchas maneras. Incluso Dios pudo haber desaparecido a Pedro de ahí y ya, ¿no? O sea, ya anteriormente lo ha hecho con Felipe. Pero aquí el milagro es interesante porque Dios rescata a Pedro con sigilo. O sea, casi parece estas misiones de Kardec. Y esa historia está envuelta en suspenso porque el ángel llega, Pedro está durmiendo, lo despierta y luego, increíblemente, en medio de un escape de prisión que deberías tener prisa, ansiedad, ¿qué le dice? No le dice, así como estás, pélate conmigo. ¿Qué le dice? Vístete, ponte los zapatos, las sandalias que usaban en ese momento, y luego le dice, envuélvete en tu manto y entonces sígueme. De modo que es interesante notar esos detallitos, ¿no? Pedro, pues, despierta, ve que las cadenas se le caen de las manos, se viste rápido, se envuelve en el manto y vámonos detrás del ángel. Versículo 9 dice, y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era verdad, sino que él creía estar teniendo una visión. Cuando había pasado la primera puerta, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, o sea, ya al final de la fortaleza, la cual se abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. O sea, Pedro estaba tan aturdido o tan dormido quizá, tan sorprendido, que lo que estaba pasando, él pensaba que era pues una visión, ¿no? Un sueño. O sea, a lo mejor dijo, pues ahorita me voy a despertar y voy a estar en medio de 2 guardias encadenados. O sea, ¿por qué Pedro pensaba que era una visión? En Hechos 10, antesito de esto, Pedro tuvo una visión también bien rara, impresionante, ¿no? Él vio que del cielo bajaba como un mantel gigante lleno de animales y algo así bien extraño. A lo mejor él veía en este suceso algo tan increíble, las cadenas cayéndose de las manos, las puertas abriéndose solas, que él decía, oye, pues de seguro estoy teniendo una visión. Cuando el ángel finalmente lo abandona y él se da cuenta que está en la calle, pues se sorprende. O sea, él dice, órale, o sea, es verdad lo que me acaba de pasar, estoy libre aquí en la calle. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Dios usó este tipo de milagro de liberación tan sigiloso, con tantos pasos, con tantos factores uniéndose uno tras otro, en lugar de simplemente pues desaparecerlo y hacerlo aparecer en otro lado? Juan Calvino lo dice de esta manera: Dios pudo haber trasladado a Pedro instantáneamente al cuarto donde se encontraban los creyentes orando por su liberación. Pero si Dios hubiese trasladado a Pedro de un lugar a otro, él hubiese hecho solo un milagro. Aquí en Hechos 12, Dios llevó a cabo una serie de milagros al liberar a Pedro y contestar las oraciones de los santos. O sea, Dios aquí no hizo nada más un milagro, hizo varios. Las cadenas se cayeron, los guardias estaban dormidos, el ángel lo liberó, las puertas se van abriendo. O sea, poco a poco Dios va mostrando una salida a esa situación. Creo que aquí hay una enseñanza muy práctica. A veces queremos las soluciones inmediatas respecto a todo lo que nos pasa en la vida, ¿sí? Queremos ya saber que se resuelva todo así, y ya, listo. A veces Dios va a dar paso 1, paso 2, paso 3, y como Pedro tenemos a veces que seguir caminando para ir viendo cómo el asunto va tomando un rumbo pues favorable. De modo que aquí está pasando esto. Pedro está tan sorprendido que vimos que ahora las expectativas pues de todos se han roto aquí con la intervención de Dios. Pero ahora vamos a pasar a las reacciones. ¿Cómo reaccionan las personas? Pedro, en versículo 11, dice que cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé, en verdad, o sea, ahora sí ya de veritas, dirían,
que el Señor ha enviado a su ángel y me rescató de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba hacerme. O sea, aquí Pedro está interpretando todo lo que acaba de pasar. Él se da cuenta que Dios de verdad lo liberó. Y lo liberó de Herodes, de su castigo, y lo liberó de la vergüenza que le traería a ser expuesto ante los judíos y todo lo que ellos le iban a querer hacer. Pero Pedro no fue el único que se sorprendió. También la iglesia se va a sorprender. Versículo número 12. Al darse cuenta de esto, Pedro, que está liberado, fue a la casa de María. Allá también había muchas Marías en aquel tiempo, ¿ok? Y la madre de Juan, el que también se llamaba Marcos, que por cierto es la casa de la mamá del que escribió el Evangelio de Marcos, ¿ok? Entonces así estamos. Donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «Estás loca», le dijeron ellos, pero ella insistía que así era. Y ellos decían, es su ángel. Ok, Rode, todo un personaje aquí. Hablemos un poquito de Rode. El nombre de Rode en griego significa probablemente rosa. Así que para entrar en confianza vamos a decirle Rosita. ¿Okay? Entonces, ¿y por qué digo Rosita? Porque la palabra que se utiliza para ella de sirvienta en griego también implica que ella era una muchacha. Entonces probablemente Rode era una muchacha quizá de 13, 14 años que trabajaba en el servicio de una casa, en este caso María, la mamá de Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Okay? De modo que Rode, Rosita, pues como normalmente harías tú en tu función en una casa doméstica, pues tocan la puerta, pues va a ver quién es, ¿no? Va y a lo mejor preguntaría algo como, ¿quién es? ¿No? Y Pedro diría, pues yo. Y ahí Rode ya no contestaría como que ¿yo quién? Sino que ella inmediatamente reconoce que es la voz de Pedro, pero en lugar de, por favor, es una niña, está emocionada por lo que acaba de pasar, están orando desde hace un chorro de días, probablemente Pedro llevaba 3, 4, 5, hasta 6 días quizá en la cárcel, y ahora escucha la voz de Pedro, ¿y qué hace? Se va corriendo con los adultos responsables que tienen que abrir la puerta de tu casa, ¿verdad? A decirles, Pedro está afuera en la puerta. ¿Cuál es la reacción de ellos? Estás loca. O sea, se pasaron, ¿verdad? O sea, ni siquiera fue como que segura. O sea, el texto claramente, Lucas nos deja ver que ellos dijeron, estás loca. O sea, ¿qué te pasa? Y ella insiste en la noticia, pero ellos, su incredulidad llega a tal grado, y es lo increíble, o sea, la iglesia está orando ¿por qué cosa? Por la liberación de Pedro. Y cuando se enteran de que Pedro ya fue liberado y está en la puerta, ¿qué hacen ellos? No, estás loca, o sea, ¿qué te pasa? Y luego ella insiste y le dicen, es su ángel. O sea, otra vez, ¿por qué esto del ángel? Los judíos tenían tradicionalmente esta costumbre, creen que todos los seres humanos tenemos un ángel guardián que supuestamente está con nosotros y nos cuida, y a veces toma nuestra forma como para, pues, defendernos, ayudarnos o cosas por ese estilo. Entonces ellos dicen, ¿qué va a hacer Pedro? O sea, es su ángel guardián. Por eso dicen, es su ángel que está en la puerta. No creían que fuera realmente el apóstol Pedro. Y por supuesto aquí resaltan dos cosas. En un sentido, su fe corta, ¿no? La iglesia está orando con fervor y confianza por Pedro, pero cuando la noticia llega, pues no lo creen. O sea, prefieren dar posibilidades de leyenda de un ángel a realmente dar siquiera la posibilidad de decir, oye, vamos, revisamos y vemos si realmente está pasando esto. Y ojo, aquí la Biblia nos da algo increíble. O sea, la Biblia no oculta los errores o la falta de fe de sus personajes. ¿Se dan cuenta? Nos presenta los errores porque son humanos igual que nosotros. La Biblia toma esa parte de encarnar nuestra realidad para que nosotros entendamos cómo en ocasiones podemos ser. Y así nos pasa a veces. Oramos, pero no oramos con fe. O sea, nos sorprendería si pasara lo que realmente estamos pidiendo. Señor, haz esto. Y si lo hiciera, tendríamos dudas de que, no, yo creo que no, o sea, yo creo que sí, vino a la iglesia la persona que siempre quiero que venga, pero yo creo que pues fue casualidad, ¿no? O sea, se levantó de ahí de buenas y llegó. No debería ser así. Deberíamos orar con fe, confiando en que Dios hará algo, ¿no? O sea, la Biblia lo dice, si acaso el brazo de Jehová se ha cortado, o sea, ¿acaso Dios tiene un bracito como para...? No, o sea, el brazo de Dios sigue extenso, grande, poderoso para poder actuar y con esa confianza nos reta este texto a poder orar, que cuando digan Pedro está en la puerta y corramos y abramos. Lo segundo que resalta es
y para pena nuestra, la aversión de estos cristianos a escuchar a una muchacha que realmente les decía la verdad. O sea, que Rode está totalmente o entra totalmente dentro de un grupo marginado para la época. Imagínense, es mujer, es chica de edad y aparte es una sirvienta, ¿sí? De modo que cuando Rode declara la verdad, ellos, quizá por sus condiciones sociales, etcétera, ¿qué dicen? O sea, es una chamaca, ¿no? O sea, no le creen. Pero Rode es creyente. O sea, ella acaba de ver un milagro de Dios. Y fíjense el nivel de la fe de Rode que nos desafía a todos. Rode ni siquiera tuvo que abrir la puerta. ¿Sí? O sea, Rode no abrió la puerta para, ¿serás que sí es Pedro? O sea, Rode escuchó la voz de Pedro, la conocía y estaba tan segura de que Dios había hecho algo que ni siquiera abrió la puerta. Estaba segura que había pasado un milagro, fue con los adultos y les dijo, pasó y está allá afuera Pedro. ¿Lo viste? No, pero estoy segura que es Pedro, escuché su voz. Y eso es increíble porque la Biblia nos manda a ser como niños en ese sentido, de que tengamos esa disposición de humildad, de escuchar, de ver realmente lo que Dios está haciendo y accionar. Dios realmente en la Biblia nos muestra esto. Nunca ha tenido problema con usar personas pequeñas para grandes propósitos o principios pequeños para grandes finales. Abraham y Sara, por ejemplo, eran unos ancianos de avanzada edad y aparte eran estériles. Y de ellos Dios levantó a todo el pueblo de Israel, de su descendencia. Sí, o sea, David era un pastorcito y derrotó a Goliat. Cuando Jesús resucitó, ¿quiénes fueron las primeras testigos de la resurrección? Mujeres, otra vez. Jesús no tenía problema en que mujeres marginadas socialmente y lo que sea, fueran las primeras en avistar un milagro. Y aquí Dios no tuvo ningún problema en que fuera Rode la que abriera la puerta y presenciara en primer lugar el milagro de Dios. Bueno, versículo 16, dice, pero Pedro continuaba llamando, o sea, tocando, y cuando ellos le abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Y entonces salió y se fue a otro lugar. O sea, Pedro, yo me lo imagino, está con el alma en un hilo, escapando de una prisión, afuera de una casa, en la calle, tocando, ábranme. O sea, ¿tú cómo tocarías si estás escapando? Pues no vas a estar, ábranme. O sea, a lo mejor con un poquito de sigilo de, hey, soy yo, ábranme, acabo de escaparme de la cárcel, ¿no? Ábranme. O sea, imagínense, y Rode adentro convenciendo a los adultos, y los adultos, ¿qué va a hacer? Y Pedro a lo mejor afuera, que dice, ábranme ya, ¿no? O sea, insistía. ¿Qué hacen? Abren la puerta y se quedan asombrados. Esta versión dice que se quedan atónitos. Ese asombro se rompió y seguramente después hicieron tanto ruido que Pedro comienza a decirles, cálmense, ¿por qué hago esto? Porque como mexicanos, si Pedro hubiera sido mexicano, quizás les hubiera hecho, ¿no? Pero los hebreos tenían la costumbre de cuando decían silencio, hacían esto. O sea, como que les dice que se calmen, les cuenta la historia, vayan y díganle a Santiago. Después vamos a explicar quién es Santiago. De corto, es el hermano de Jesús, hijo de María y José, que no creía en él, pero que después creyó y ahora era un líder muy importante en la iglesia. Más adelante va a tener su papel relevante. ¿Okay? Pero entonces pasa esto, ¿no? Y Pedro entonces huye muy seguramente de la ciudad. Yo no creo que los guardias se hayan despertado y lo hayan buscado nada más alrededor. Seguramente una pesquisa tremenda entre todos los cristianos. De modo que Pedro, por la seguridad de él mismo y de ellos, ¿qué dice? Pues se va de la ciudad. Y finalmente, los versículos 18 y 19 nos cuentan que cuando los soldados se despiertan, pues vaya sorpresa, ¿no? La cárcel abierta y ellos bien dormidos, y Pedro, que estaba encadenado junto a ellos, no está. Quizá Herodes, como el texto nos venía mencionando, tenía ya el plan de irlo a buscar. Así que fue a buscarlo y pues resulta que no está. Manda a buscar todo. Interroga a los guardias y la ley romana establecía que si un guardia se dormía en su turno y el prisionero escapaba, él tenía que pagar con su vida. Así que Herodes ejecuta a los guardias. A los 16, no sé, pero ejecutó a los guardias responsables del escape de Pedro. Y entonces así Herodes, avergonzado, humillado, el texto nos dice que se va de la ciudad. Y al final de este capítulo nos cuenta el triste final de Herodes, que fue el juicio divino contra él. Pero bueno, eso ya es historia para otra ocasión. Las expectativas, si se dan cuenta aquí, se han en definitivamente roto porque Dios ha intervenido de una manera distinta, ¿sí? Herodes y los judíos querían muerte, pero Dios, ¿qué dio?
vida. Ellos querían avergonzar y ellos realmente terminaron siendo avergonzados. O sea, la iglesia pedía intervención divina, lo hacía con fervor. Ellos tenían una fe corta, en cierta manera incredulidad, pero Dios les dio una fe grande, confianza al mostrarles un gran milagro. Nuevamente, Dios rompió las expectativas también de los creyentes, hasta las de Pedro, porque Pedro estaba dormido pensando que era una visión y Dios rompió esas ideas diciéndole, no, yo soy poderoso, yo puedo actuar, yo quiero que continúes aquí en la tierra, tienes mucho ministerio por delante que hacer. Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El punto principal de todo este mensaje es claro. Los planes de Dios siempre van a ser mejor que nuestras expectativas. O sea, nosotros podemos tener la confianza en que sus planes siempre, no hay duda de eso, van a resultar primero para la mayor gloria hacia su nombre, pero también van a resultar siempre con el mayor beneficio para nosotros. Y aplicando este mensaje en nuestra realidad, sería muy bueno hacernos una primera pregunta. ¿Cuáles son nuestras expectativas respecto a Dios, respecto a la vida, respecto a la fe? O sea, y es una pregunta personal que me gustaría que tú resolvieras hoy conmigo. ¿Qué es lo que tú estás esperando de Dios? ¿Qué esperas del cristianismo? ¿Qué esperas de la fe? O sea, ¿qué esperas de venir a la iglesia? ¿Qué esperamos nosotros de Dios? Todos aquí esperaban algo distinto y Dios hizo algo diferente. Creo que este texto de principio nos está mostrando que Dios no está condicionado a nuestras expectativas y mucho menos Dios está condicionado a nuestros caprichos, ¿sí? O sea, Él no está condicionado a eso, Él sobrepasa esas ideas. O sea, Él tiene mejores planes que los nuestros, aunque quizá nosotros no veamos de qué manera el plan de Dios puede ser mejor, Él tiene mejores planes para nosotros. Y su plan es que todo lo que nos pase nos ayude a ser conformados a la imagen de Jesús. O sea, Dios no está en el cielo burlándose de nosotros en mal plan, como que no les voy a dar lo que quieren, no, porque, o sea, me gusta hacerlo sufrir. Velo así, si un niño te pide algo, pero que tú sabes no le conviene, aunque lo pida con lágrimas y aunque él esté muy convencido de que lo necesita, ¿se lo darías? Porque sabes que no es lo que necesita. Dios a veces nos puede ver muy convencidos de que pensamos que necesitamos algo. Le lloramos, nos frustramos por eso, pero Él sabe quizá que no es el momento exacto en el que necesitamos que eso pase, o en definitiva no es lo que necesitamos para nuestras vidas. Y Él, como un Padre amoroso, no nos lo va a dar, pero es porque Él es bueno y porque quiere lo mejor para nosotros. O sea, esta historia nos está mostrando que el plan de Dios siempre es mejor que nuestra expectativa. O sea, yo sé que a veces queremos saber el plan completo, ¿verdad? Quisiéramos saber el B, C, D, E, F. O sea, nos gusta saber qué va a pasar después. Y déjame decirte algo. O sea, tú y yo estamos hoy en A. Tu expectativa y la mía está hoy aquí, en A. Y yo no sé qué va a ser B y C, ni para tu vida ni para la mía. Solo Dios lo sabe. Pero sí tengo certeza de algo. Yo sí sé qué es Z. El final, yo sé cuál es porque la Biblia nos lo dice. Y es que tú y yo estaremos por siempre en la presencia de Dios. Es que tú y yo vamos a recibir en Él esperanza, que tú y yo vamos a recibir en Él victoria. O sea que nuestra perspectiva tiene que ser siempre apuntando a Z al final de la historia, porque ahí hay triunfo, ahí hay salvación, ahí hay alegría, ahí hay gozo. Ahí no hay nada que nos pueda realmente separar de Dios. O sea, a veces vemos esta historia y pensamos, es que aquí todo salió bien, ¿no? O sea, lees Hechos 12 y claro, nos gusta aplicar directamente todo lo bueno y decimos, Pedro fue liberado, yo estoy en esta crisis, yo también voy a ser liberada o liberado. Pero eso, otra vez, la historia no nos deja pensar eso, porque en el caso de Jacobo, pues Jacobo no fue liberado, ¿sí? O sea, ¿Jacobo acaso era menos importante a los ojos de Dios que Pedro? ¿Será que Jacobo andaba en la carne o no tenía fe, no había orado lo suficiente, no? O sea, ¿será que realmente había algo en Jacobo que lo hacía menos digno? ¿O será que la iglesia no oró con ganas? No oraban tanto y ahora con Pedro, como ya vieron que era en serio, sí oraron. O sea, ¿qué factores determinaron eso? Podríamos especular demasiado, pero uno es muy claro. El factor que cambió aquí fue Dios. Dios decidió que Pedro viviera y que Jacobo muriera. De hecho, Jacobo lo sabía. En Marcos 10, ustedes pueden ver la historia ahí, Jacobo y Juan se acercan con Jesús y le dicen, hey Jesús, queremos que en el reino de los cielos Juan se siente a la derecha y yo me siente a tu izquierda. Nada querían, ¿verdad? Y Jesús les dice,
no les dice que no de directo, les dice, bueno, en esencia, ¿están ustedes dispuestos a tomar la copa que yo he de tomar y a sufrir el bautismo que yo he de bautizar? En otras palabras, ¿están dispuestos a morir, quizá ejecutados como yo moriré? ¿Y qué dijeron los dos? Y Jesús les dijo, pues así será, pero lo de los lugares al lado de mi trono, yo no puedo determinarlo. Pero Jacobo sabía, porque Jesús se lo dijo, que en algún momento él tendría que enfrentar un destino así. Ahora, todo salió muy bien aquí para Pedro, pero Pedro mismo fue ejecutado más adelante. Hubo un momento donde él estuvo en la prisión, donde también había una amenaza de muerte sobre su cabeza, y Dios ahí ya no mandó ningún ángel, y Pedro fue ejecutado. Cuenta la leyenda popular, ¿verdad?, que cuando Pedro iba a escapar de Roma, en ese momento cuando iba a ser ejecutado, él ya iba escapándose, y él tiene una visión, ahora sí, y ve a Jesús que va de regreso a Roma, y le sorprende a Pedro que él va en un camino y Jesús en el contrario. Y le dice, cuenta, ¿verdad?, esta historia, que Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, a Roma a ser crucificado de nuevo. Y entonces Pedro se dice que entendió que ahí Dios le estaba diciendo, ahora sí te toca, ya no hay escapatoria. Y Pedro regresa y finalmente Nerón lo ejecuta, crucificado de cabeza, porque él se sentía indigno de ser crucificado como su maestro. Así que nosotros no podemos tener una certeza total de cada aspecto futuro de nuestro desarrollo como personas. No lo podemos tener. O sea, yo te mentiría si te dijera todo va a estar perfectamente bien, a como tú y yo lo vemos en ocasiones lo que es bien. Todo va a salir sin problemas a lo que tú y yo pensamos que es sin problemas. Yo no puedo decirte eso. Por otro lado, claro que puedo decirte que hay certeza en que Dios va a estar de tu parte y de tu lado. Porque si tú y yo construimos nuestra vida sobre nuestras circunstancias o condiciones o expectativas, nos vamos a desilusionar. Es como si tú y yo construimos ahorita una casa ahí en el río Tijuana. Sí, yo sé que siempre está seco, verde y nunca hay agua, pero por algo está ahí. O sea, sí sabes que en algún momento la ciudad de Tijuana designó y solicitó al gobierno federal construir una canalización, porque cuando aquí llovía y se inundaba. O sea, cuando tengas tiempo busca Cartolandia en Google, la destrucción de Cartolandia, y vas a enterarte del poder del río, que sí se ve bien ahorita feo y verde, lo que tú quieras y sin agua. Pero así es querer construir nuestra vida sobre circunstancias tan incontrolables como tu trabajo, mi éxito, mi dinero o mis posibilidades de echarle ganas. O sea, por favor, esta historia nos está mostrando que debemos descansar siempre en Dios porque su plan va a superar nuestra expectativa en todo momento. Ok, ¿qué tal si su plan para mi vida implica una muerte física? Que es como lo peor que nos podría pasar quizá. Segunda de Corintios 5:11, fíjense qué dice. Sabemos que si nuestra tienda terrenal, que es nuestra morada, o sea, nuestro cuerpo, es destruido, tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, sino por Dios, eterna en los cielos. O sea, si tú y yo morimos, hay certeza de que tenemos vida en Dios. Si nuestro cuerpo terrenal, por una enfermedad que no esperábamos, por una catástrofe que no teníamos controlada, llega a sufrir pérdida, en Jesús hay esperanza y futuro de ganancia. O sea, Romanos 8:28, ¿qué dice? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, la Biblia claramente nos dice, Pablo está diciéndonos aquí, que todas las cosas cooperan para nuestro bien. ¿Cómo? No sé. En ocasiones no lo puedo entender. Hay veces que el dolor viene y no sé cómo coopera para mi bien y no podría explicarte cómo está cooperando para el bien de tu vida. Pero Dios dice, Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa situación donde estás está ayudándote a tu bien, pero tienes que alinearte a esa realidad para que tú empieces a ver algo positivo y constructivo en esa circunstancia. Y aquí con esto vamos a ir finalizando. ¿Cómo puedo entonces yo alinearme a los pensamientos de Dios para aprender a ver todo lo que me pasa como una manera en la que Él está construyendo o provocando un bien para mi vida? Primero, la primera, y esta es básica, siempre la menciono, el reino de Dios está revelado aquí en su palabra. Si nosotros no nos saturamos de la Biblia y de su conocimiento, no vamos a entender la manera en que Dios está obrando en nuestra vida. Porque la Biblia está llena de historias, de ejemplos, de principios y de muchas promesas, donde tú puedes ver cómo los planes de Dios tenían un objetivo, aunque los personajes que los estaban sufriendo no los veían al principio, ¿sí? Entonces la Biblia, cuando tú te
metas a leerla, vas a darte cuenta que Dios siempre sacaba lo mejor de todas las circunstancias con el bien de sus hijos, con el bien de la gente que está involucrada en esa historia. En segundo lugar, si tú y yo realmente creemos lo que la Biblia nos está diciendo, podemos orar con esa confianza. Ora como con esa confianza. Señor, yo no sé de qué manera esta circunstancia está ayudando a mi vida. Yo no sé de qué manera donde hoy me encuentro está aportando al bien de mi vida, pero tú puedes hacer algo. Sea que envíes a tu ángel, sea que hagas otra cosa, tú puedes hacer algo. O sea, que la falta de fe de los hermanos aquí en Jerusalén desafíe nuestra falta de fe para orar sabiendo que Dios sí va a hacer algo. O sea, creámoslo de verdad. Mi oración se tiene que alinear con la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es siempre mi bienestar, mi beneficio, mi santificación. Así que puedo decir con toda confianza, lo que tú traigas para mi vida, Señor, que venga, porque sé que viene de ti, sé que tú lo estás usando y sé que tú vas a usar eso para que yo aprenda a amarte, para que yo aprenda más a amar a otros. Ahora, hay veces donde no sabes cómo orar. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Te pasa algo y, oye, pues, ¿cómo oro por esto? O sea, me acaban de detectar esto, o estoy en esta situación, acabo de chocar mi carro, pasó esto, ¿cómo puedo orar por esto? Pues sí, hay veces que no vamos a orar y que ni siquiera yo o alguien más te va a poder decir, ora así. Pero hay una promesa, Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, ¿tú no sabes cómo orar? Pues por eso Dios te da el Espíritu Santo. Él sabe cómo pedir, Él sabe cómo interceder por ti. Tú puedes decir, Espíritu, intercede por mí. Puedes hincarte, puedes orar en tu casa, no saber ni qué decir, pero tu oración, por defectuosa que salga de tu boca, el Espíritu Santo la está alineando en el transcurso que llega al cielo. Y cuando llega a Dios, es una oración tan alineada, tan de acuerdo a la voluntad de Dios, que tú puedes orar con confianza y el Padre dice, esa es la oración que quiero que hagas. Y responde esa oración y responde lo que necesitas. Ahora, no nada más quiero dejarlos con esa expectativa de que ay, todo puede salir mal. El tercer punto para irnos de aquí con esperanza es lo que le faltó aquí a Pedro, lo que le faltó aquí a los cristianos, pero lo que le sobró a Rode es lo que nos tiene que distinguir a nosotros, que es una alegre expectativa real de que hay un futuro radiante, ¿sí? O sea, de verdad, hay un futuro radiante en Cristo. Cuando la puerta se toque, vas a escuchar a lo mejor la voz lejana de la fe, pero tienes que entenderla, interpretarla y saber que quien está hablando es Dios y sin lugar a dudas actuar como lo hizo Rode, correr a casa con tu familia, aunque te tachen de loco, si estás tú seguro que Dios está actuando en esa situación, si tú has interpretado por la Biblia en oración, Dios te está mostrando cómo Él está haciendo algo, tú puedes como Rode, aunque todos te tachen loco, decir, estoy seguro que Dios está actuando algo en mi vida, estoy seguro que Pedro está fuera de la casa, así que vayan y ábranle la puerta. O sea, esa certeza cuando se combina con la fe, con la Biblia, con la palabra de Dios, nos lleva a ver el futuro con esperanza. O sea, nos lleva a levantar nuestro rostro, a mirar el futuro, a aferrarnos a Cristo, sabiendo que Él murió con nosotros. Y como Pablo mismo diría en Romanos, ¿y si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está contigo, si tú has creído en el Evangelio, si tú eres su hijo, si Dios te ha dado su Santo Espíritu irrevocable, si Él te da una salvación que no puedes perder por absolutamente nada que se oponga en este mundo, ni siquiera tú mismo. O sea, si Dios ha dado eso, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? O sea, ¿quién contra mi intento de buscarlo? ¿Qué contra mi intento de estar bien con Él? Cuando tú lo hagas, Dios va a responder. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que mi llamado para ti es, llena tu vida de fe hoy, llena tu vida de esperanza, llena tu vida de confianza, renuncia a tus expectativas, las que sea que tengas, y ponlas en manos de Dios. Dile, Dios, esto es lo que yo pienso, pero lo que tú quieres, que eso se haga. Señor, esto es lo que tengo, te lo entrego, te entrego mis expectativas, no las quiero, no me sirven de nada, solo me hacen compararme, solo me hacen pensar cosas que no son, las entrego a ti, yo quiero seguir tus planes, los que sea que, a donde sea que me lleven, los que sea que sean. Y si tú no has venido a la fe, mi invitación de nuevo es que vengas a Cristo, porque todo lo que este mundo puede ofrecerte es una expectativa vacía, rancia, que ha demostrado a lo largo de siglos no funcionar para dar sentido a la existencia.
Pero si tú vienes a Cristo, Él te va a dar un futuro y una esperanza, que es llenarte de propósito, llenarte de sentido, prometerte un futuro, darte algo más. Y si tú vienes a eso, Dios va a hacer que tu vida sea plena. Dios va a hacer que tu vida tome rumbo y orientación. Y vas a vivir de una manera muy, muy diferente a lo que piensas que es la normalidad o lo que piensas que es felicidad. Así que les pido que oren conmigo en esta tarde para finalizar.